Ya muchos sabéis aquí, yo soy practicante de, entre otras cosas, el budismo. Es posiblemente uno de los credos que yo más tiempo llevo conociendo y que además también lleva más tiempo conmigo compartiendo mi vida prácticamente. Todo esto se remonta a muchos años de historia conmigo y demás, y bueno, este Buda no está aquí por coincidencia, así que hoy en este vídeo me gustaría explicaros en este short, aunque seguramente será un vídeo más largo que un short, los distintos tipos de budismo. ¿Qué es el budismo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las prácticas fundamentales que predicó Buda Gautama, alias Siddhartha? Bueno, Siddhartha Gautama, que era su nombre real. Todo eso y mucho más lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que espero que estéis cómodos, contentos y Namo Buddhaya, queridos alquimistas. El budismo es una práctica proveniente de Asia, ¿vale? Específicamente de... Espera, que me quita iluminación. Buda. Es una práctica proveniente de Asia, específicamente de la región que hoy es pues la India prácticamente, ¿no? Se remonta a más o menos siglo V a.C. y fue empezada por ser instruida por un príncipe llamado Siddhartha Gautama. La historia cuenta que Siddhartha era el hijo de un rey al cual se le dijo en una profecía que su hijo sería quien lo abandonaría y sería el que desheredaría su fortuna y prácticamente acabaría con la monarquía de su pueblo. Es por eso de que el rey hizo que la vida de su hijo fuera totalmente lujosa, llena de lujos, de alegrías y de diversión. Prácticamente nunca había una persona enferma en todo su palacio para evitar de que éste tuviera ideas nocivas sobre hacer cambios o prácticamente pasarlo mal como para que quisiera hacer un cambio dentro de la monarquía. Es por ello que hizo que su hijo viviera una vida llena de lujos, sin salir del palacio, conoció a su esposa ahí dentro, siempre estaba con concubinas y demás, comía las delicias más grandes de su tierra y tenía las mayores riquezas y todo lo que quisiera y pudiera estaba ahí frente a él. Prácticamente, de hecho, no había ni siquiera gente enferma dentro del palacio para evitar de que fuera consciente de los males del mundo. Sin embargo, un día, a sus 30 años, Siddhartha se escapó del palacio y decidió ver cómo era el mundo. Ahí fue donde vio pues un pequeño poblado perteneciente a su reino y fue el día del despertar de Siddhartha. Siddhartha allí vio a un hombre con lepra, hambre, miseria y pobreza. Es cierto que no todo el mundo vivía así, pero sí que es cierto de que fue la primera vez en su vida que tuvo ese despertar, que lo vio que existía ese mal. Entonces fue cuando Siddhartha se preguntó, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Cómo se puede combatir esto? ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces Siddhartha decidió tomar una decisión, encontrar esa verdad alejándose de todo lo que tenía, sus riquezas, su mujer, su ya hijo en ese entonces, y todo para hallar la búsqueda de el porqué al sufrimiento, hallar la iluminación. Fue ahí que Siddhartha fundó las 4 nobles verdades. La vida es sufrimiento. El sufrimiento está ligado al apego. Para eliminar el sufrimiento hay que eliminar el apego. El apego se elimina siguiendo el noble camino óctuple, que son 8 principios de cómo es la vida para poder hallar la iluminación y, por así decirlo, adquirir una vida sin sufrimiento, una vida sin dolor, sin miseria y con tu conciencia plena de que tú eres el que tiene el control del sufrimiento y que el sufrimiento, al estar ligado al apego, una vida sin apego es una vida sin sufrimiento. El noble camino óctuple son un conjunto de 8 principios que enseñó Buda que, según él y según sus vivencias con respecto a la iluminación y la forma de hallar el final del sufrimiento, consiste en básicamente tener la forma más correcta y más adaptable a cada momento de la vida. Esto implica tener una visión correcta, ver aquello que es bueno, ver aquello que provoca el bien y cuando hay algo malo, actuar correctamente. La concentración correcta, la visión correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta, saber hablar en los momentos más asertivos, de la forma más correcta, de la forma más dependiente a la situación, para poder provocar el mayor bien posible al mundo. La acción correcta, que ya lo hemos dicho, el medio de vida correcto, vivir con respecto a lo que tú precisas y tú necesitas, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la
concentración correcta. Estas son las 8 verdades que se debe de seguir en el budismo para hallar el final del apego, el final del sufrimiento, y así con ello eliminarte de toda clase de dolor y miseria que este mundo terrenal y todo lo que esto implica pueda causarte a ti como alma que está encerrada en un cuerpo de carne que puede sufrir por el apego ficticio que causa el ego. Porque Buda enseñó mucho esto. El motivo principal del sufrimiento también se radica en el ego, la capacidad de sentir que tú eres algo. Y es importante decir esto, porque yo sé que aquí muchos me diréis, Sach, pero tú no eres cristiana, el ego es parte del alma. ¿Pero entonces quiere decir que el budismo quiere eliminar el alma? No así. Hay que entender de que cada corriente filosófica y religiosa tiene su propia interpretación del alma. El alma en el budismo no se ve como el conjunto de la persona que tú eres y todo lo que tú has conseguido en vida. El bien máximo, que es como se suele describir el alma, como aquella alma pulcra, un alma pura, es un alma que se mantiene. En la Biblia y en otras religiones podemos decir de que el alma que no es pura es un alma que básicamente casi que desaparece o se va a ser desterrada de Dios, desterrada del bien. Pues podemos aplicar lo mismo aquí en el budismo. El budismo no te dice explícitamente de que el alma no exista. Te dice de que el alma está rodeada de ego y de elementos que la alejan de la virtud, la alejan del bien y de aquello que tiene que trascender en la vida, que es la virtud, el bien y la motivación real del alma, aquello que genuinamente causa la devoción, el amor. Todo ello es aquello que debe de prevalecer, aquello inmutable del alma que es el alma pura y que sí prevalece con el paso de los eones. Sin embargo, es importante desenlazar esta parte pura del alma, el amor, la virtud, el desapego, con la parte del ego, el egocentrismo, la avaricia, el querer acaparar en el mundo material, cuando lo importante no es el mundo de la materia, sino el mundo de las ideas, el mundo de la justicia, el mundo del amor, el mundo de la virtud, el mundo de la trascendencia del bien supremo y máximo. Eso es el mensaje principal del budismo. Ahora bien, con esto dicho y con haber dicho el noble camino óctuple, podéis ver de que, bueno, pues realmente Buda tenía unas enseñanzas impresionantes. Más tarde, él adquirió la iluminación y entró al nirvana, que es el estado máximo de conciencia en donde aquella persona que se ha iluminado, que es lo que significa Buda, el iluminado, pues Siddhartha adquirió ese nuevo nombre como el primer iluminado, aquel primero que halló ese estado y pudo entrar en contacto con el todo, el absoluto. El budismo no se centra en un dios, no hay un dios al que venerar, pero no porque el budismo sea una religión no teísta. De hecho, el budismo, originalmente Buda, bebió directamente de las enseñanzas hinduistas, de el Dharma y conceptos que provienen del hinduismo, una religión politeísta que tiene numerosos dioses y que Buda no rechazó a ellos. De hecho, Brahma, el dios del universo, creador todopoderoso, existe en el budismo. Sin embargo, no es relevante su veneración para hallar un porqué o un significado al mundo, al igual que Shiva y Vishnu técnicamente existen en el budismo y depende mucho de la corriente y con la persona que hables si creen o no en estos avatares de la creación. Sin embargo, en el budismo no son relevantes por el hecho de que el budismo enfatiza el que no hay una deidad, sino que tú mismo eres el que puede alcanzar esa iluminación por medio de la forma correcta de actuar. Habiendo hablado entonces de los orígenes de Buda y demás, vamos a enfatizar también qué enseña el budismo. El budismo, como habéis podido ver, es una religión que principalmente enseña la tolerancia. Es una religión que se basa mucho en el actuar y la benevolencia con el mundo y con el universo. El budismo también cree en un concepto bastante interesante que es la reencarnación. La reencarnación consiste en que una vez que un ser no ha podido alcanzar la iluminación o el nirvana en vida en esa vida, va a reencarnar en otro ser, usualmente un ser humano. Hay algunos tipos de reencarnaciones que no son inferiores ni nada, porque el budismo enseña de que no hay otros seres inferiores, pero que sí son más alejados para hallar el nirvana. Se dice de que el nirvana es el fin último para aquella reencarnación que ha alcanzado la conciencia humana, puesto que es la liberación máxima de todo lo que les causa mal a la conciencia humana, al apego, al ego.
para que un humano se pueda liberar, debe de liberarse de ese ego. Pero en otras criaturas, el ego es necesario para la subsistencia. En el humano, el ego, según el budismo, enseña que no es necesario debido a que el humano es un ser más mental, o sea, es un ser que tiene la capacidad del pensamiento y que tiene la capacidad de la forma correcta y de la moral, mientras que los demás seres no tienen esta capacidad. Esto no los hace inferiores, sino que los hace diferentes. Es por eso que el budismo enseña de que aquello que es un insecto, una planta, un animal, también son seres vivos y también son uno como tú, puesto que también son almas en el camino del samsara, que es el círculo de reencarnación del universo, y que todas ellas siguen su propio dharma. El dharma es la forma correcta en la que tú debes de existir en el mundo. El dharma de un gato es ser un gato y actuar como un gato. Aquí tenemos uno, está actuando correcto a su dharma y está durmiendo, porque su dharma es ese. Todos los seres vivos tienen esto, pero el humano, al ser un ser con conciencia, su dharma está más perdido entre apego, materialismo y demás, puesto que tiene la capacidad de elegir su dharma y elegir el camino que quiere elegir. Es por eso de que el humano, el camino correcto es la iluminación. Ese es el dharma de la humanidad. El llegar a la iluminación espiritual. Pero no todos los humanos tenemos por qué seguir exactamente ese camino. Es importante decir de que el camino correcto no es exactamente llegar a la iluminación específicamente como lo hizo Buda, sino seguir el sendero de las verdades con respecto a la acción correcta, la visión correcta, el habla correcta, que consiste básicamente en tener compasión, tolerancia, paciencia, caridad y todo tipo de virtudes con los seres vivos. Esto te incluye a ti y esto incluye al mundo. El proteger la vida, proteger la tolerancia, proteger al diferente, al desvalido, al que necesita, dar lo que tú tienes para que otros también puedan tener, compartir, ayudar. Esas son las enseñanzas del budismo. Y eso son gran parte de las cosas que enseñó Siddhartha Gautama, Nama Buddhaya. Ahora muy bien, ¿qué es y qué enfatiza el budismo? Pues como ya hemos hablado, la comprensión y tolerancia universal a distintos seres vivos, a todos los seres vivos. Y ahora vamos a hablar de una cosa muy interesante que son las denominaciones. El budismo tiene diferentes denominaciones, al igual que la puede tener el cristianismo y el islam. Y con ello quería hablar con vosotros de las tres principales denominaciones del budismo. Las principales son el budismo Theravada, conocida como la corriente más antigua, practicada principalmente en el sudeste asiático, lo que es Camboya, Tailandia, Laos y demás, y Birmania también. Enfatiza mucho principalmente pues el autodescubrimiento, es decir, la iluminación personal. Se le considera también eso el camino más antiguo, porque recoge muchos textos de los cánones más antiguos del budismo, ¿no? Y se centra principalmente en la iluminación personal para hallar el nirvana. Enfatiza muchísimo eso, la meditación a través de sutras, a través principalmente de ejercicios de respiración en la meditación. También tiene un enfoque muy académico, en el sentido de que leen muchísimo sus propios textos y estéticamente, pues bueno, es también bastante, es algo modesto principalmente. Se caracteriza por ser un estilo muy modesto, con alguna que otra figura de Buda y poco más. Es una variante no muy practicada en general, pero es también muy importante porque se le considera la variante más antigua y que continúa un canon desde Buda, básicamente desde Siddhartha Gautama. Luego tenemos el budismo Mahayana, el cual es la más extendida por el mundo, es la que se practica principalmente en Corea, Japón y China, ¿ok? Es la que se practica en los países de Asia Mayor principalmente. Esta variante se le considera el budismo minimalista, en el sentido de que no le da tanta importancia al estudio y demás, sino que se concentra mucho principalmente en dos pilares. En primer lugar, la meditación es uno de los elementos más principales, contrario a otros, que por ejemplo el budismo Theravada se centra mucho más en el estudio, ¿cómo se dice? En la introspección del estudio, en el conocimiento de los sutras y demás, mientras que el budismo Mahayana se centra principalmente en la meditación. Es decir, su práctica principal no es tanto el estudio, sino la meditación.
tiene mucho que ver con respecto a la autoconciencia, el simple hecho de sentarse, relajarte, pensar en algo que consiga hacer que tú puedas liberarte del estrés, la relajación consciente, la contemplación, la naturaleza, el estar en lugares que te llenen de paz, de armonía. Y también el segundo punto es el hecho de que es la variante del budismo que más intenta esparcirse, en el sentido de que mientras que el budismo Theravada se centraba muchísimo en la introspección, en la autoiluminación y el autodescubrimiento personal y en el no intervenir, la variante de Mahayana se centra, por contrario, en un budismo mucho más abierto, en un budismo que trata principalmente de ayudar al mundo a encontrar la iluminación, el cuidado y la compasión de todos los seres vivos, la ayuda a los endebles, y por eso también será la variante que más ha extendido a otros países como Europa y Estados Unidos en general. Es la variante que más conocemos también, porque es la que se centra más en la meditación y no tanto en los sutras, que es como se le conoce por las otras dos variantes que ahora voy a explicar. Bueno, la Theravada y la otra que voy a explicar. También cabe decir de que es la variante también conocida como el budismo Zen, ¿no? O también se le puede conocer así. Bueno, es una escuela, mejor dicho, la escuela del budismo Zen, que fue impulsada en gran parte por Bodhidharma, que es es un discípulo de Buda, después de que haya fallecido, y se dedicó principalmente al estudio de la meditación y de la ayuda a que otros alcanzaran ese estado pleno de conciencia. Es decir, no se trata tanto de la introspección personal, sino la ayuda a que los demás encuentren eso. Y no solo eso, sino el esparcir las 4 nobles verdades y en esparcir el noble camino óctuple para que todos podamos tener algo de eso, para que todos los seres vivos podamos llegar a esa iluminación. De hecho, es un pacto común de que el budismo Mahayana tiene entre ellos el pacto de no alcanzar la iluminación hasta que todos los seres vivos la alcancen. Podemos decir de que es el enfoque o de los enfoques más solidarios y personalmente de mis favoritos. A nivel estético es bastante más grandilocuente, se enfoca mucho en tener muchos elementos de bastante color, de muchas imágenes de Buda en el cielo, en el nirvana, ¿no? Mientras que la anterior era más modesta, esta es algo más elegante en ese aspecto y destaca mucho en ese sentido. Los templos budistas en Japón, pues bueno, son bastante no grandilocuentes porque siempre tratan de ser austeros y humildes, pero sí son bastante más resplandecientes que los templos de la tradición Theravada. Y ya por último tenemos la tradición Vajrayana, que es practicada principalmente en el Tíbet y en Mongolia y Bután, ¿okay? Esta región de Asia Central, por así decirlo. Y se caracteriza muchísimo por ser, bueno, principalmente es un budismo que está más jerarquizado. Al contrario de las otras dos, que es un budismo más introspectivo o un budismo más compasivo, es decir, donde tú, en todos los casos, tanto en el Theravada como en el Vajrayana, tú eres el que te enseña a ti mismo o no depende de nadie más, o puedes ser tú el que ayude a otros a encontrar el camino, pero no eres ningún tipo de guía específico, sino que simplemente eres una persona que aconseja y trata de esparcir ideas, ¿no? Ideas para hallar la iluminación. El budismo Vajrayana se centra más bien en una jerarquización del budismo. Es por eso que mucha gente le llama laoísmo, aunque es un término un poquito despectivo, para referirse a que es el budismo que se practica en el Tíbet, donde la región donde está el Dalai Lama y las escuelas budistas más estrictas con respecto al ascenso. Se le conoce también como una escuela que depende mucho de la ayuda de un maestro para que él te ayude, te dé una guía. Tiene una práctica muy esotérica y muy repetitiva en términos de sutras, de mantras, de mandalas, ¿no? Para hallar una concentración. Y depende mucho más de la guía de un maestro o un profesor, que será el que te acompañe y el que va a, por así decirlo, guiarte y hacerte de tutor hasta llegar a tu camino como monje y para poder también enseñar a otros. Es una práctica mucho más jerarquizada, mucho más institucional y podemos decir de que también es una práctica que, bueno, a nivel estético también es muy esotérica, también brilla mucho por tener un enfoque muy en la... Bueno, aquí tenía escrito por aquí, principalmente en templos muy cargados, muy
con muchísimos colores y demás para enfatizar eso. Bueno, podéis ver imágenes del Tíbet y vais a ver de que son bastante más grandilocuentes que los otros dos, ¿no? Que son más humildes o más austeros, mientras que este estilo de budismo se resalta por ser mucho más cargado. Personalmente no soy muy fan, o sea, lo comprendo y me parece bien que haya también una institucionalización, perdón, del budismo, pero no soy muy fan de hacerlo tan cargado. Siento que el budismo principalmente brilla por ser un lugar mucho más austero. Y si bien yo, por ejemplo, entiendo en parte también eso de que, bueno, es que, por ejemplo, el cristianismo, la vertiente católica también es muy cargada, a pesar de que Jesús era muy humilde. Aún así yo soy católica. El problema está en que el catolicismo trata de traer aquí, o sea, la premisa es distinta. La premisa del catolicismo es de traer aquí el reino de Dios y que podamos ver como, por así decirlo, cómo es el cielo a través de los elementos de la tierra, ¿no? Es decir, es una forma de hacer una especie de interpretación artística, mientras que el budismo, al no tener un dios específico al que venerar, es una corriente muy individualista y que además el budismo enfatiza el desapego. Así que el apego a cosas tan materiales, el cristianismo también te incita al desapego, pero no implica el vínculo artístico con respecto a traer una presencia tan divina o elementos divinos como puede ser ídolos a través de, bueno, de imágenes y de iconografías, mientras que el budismo no enfatiza tanto eso, no en sus vertientes más antiguas ni nada, y por ese motivo pues es un poquito más contraste, ¿no? Con respecto al tema principal del budismo, ¿no? Aunque igualmente también lo respeto, también creo que es muy importante que haya estas vertientes y que, bueno, que cada uno elija la que más le convenga. Ahora bien, budismo lo entendemos en Asia, pero ¿por cómo llegó a Occidente? ¿Por qué llegó? Y también un poquito de mi historia personal, ¿no? Bueno, a ver, mi historia personal. Podemos decir de que, bueno, yo pues empecé un poquito, pues, por así decirlo, a través de mi madre, ¿vale? Que tiene unas creencias, pues, cristianas. Ella es católica principalmente, pero también en cierto momento de su vida tuvo un contacto muy fuerte con el budismo, en un momento importante de su vida, donde empezó a conocerlo y empezó a ver cómo era una filosofía, porque ella no lo veía tanto como una religión, sino como una filosofía, al principio al menos, tan pacífica, tan tolerante y tan meditativa. Era un momento de su vida que necesitaba mucha paz y el budismo trajo una paz importante y también la trajo a mí, porque empecé a ver cómo en mi casa pues había muchos de estas figuritas, ¿no? De estos bastiones, por así decirlo, del budismo, ¿no? De estas iconografías de Buda, que hay varias en mi casa, ¿no? Y empecé a verlas también y empecé a interesarme de qué era, ¿no? Yo pensaba que era principalmente una práctica meditativa, hasta que luego más tarde me enteré de que era una religión. Al principio no la veía como una religión, puesto que pensaba de una religión sin un dios. ¿Cómo es eso? Puesto que Buda no es un dios, al final del día. Buda es un maestro, nunca pretendió que se le viera como dios. A Cristo sí se le pretendió que se le viera como un dios. Como Dios, perdón, Dios encarnado, por sus acciones y por lo que él enseñó, ¿no? Mientras que Buda es más bien un profesor. Y mucha gente se pregunta, oye, pero ¿cómo que eres cristiano y budista y demás? Bueno, puedo hacerte una mención muy simple. Y es que en la vida tú puedes tener un padre, pero también puedes tener un profesor. O sea, una cosa no quita la otra. Ambos son mentores. Uno es tu padre o tu madre, pero otro es tu profesor o tu profesora. Una cosa no quita la otra. Bueno, pues tómate eso de esa forma. Cristo es un padre o una madre. Es aquello donde tú vas para salvaguardarte. Buda es un profesor o una profesora. Es allí donde tú vas para enseñarte sobre cómo afrontar la vida, por así decirlo, ¿no? O sea, yo lo veo de esa forma y creo que es una forma muy práctica para poder estar en ambas creencias. De hecho, como he dicho, a mi opinión personal, aquel cristiano católico o protestante o lo que sea, que niegue que no puede ser ambas cosas, creo que es principalmente porque no comprende de verdad el budismo y no entiende de que el budismo no enseña que no hay Dios, sino que dice que de haberlo no es relevante para hallar una iluminación o un estado máximo de conciencia. No es relevante en ese aspecto, es simplemente un elemento que puede estar o no estar, pero que la liberación del alma está en el interior. Eso es algo que creo que todo cristiano puede también
entender perfectamente. Ahora bien, ¿cómo llegó el budismo a Occidente? Bueno, pues es una historia interesante, no llegó de una primera ola y ya está. Hay muchos años de historia. Desde las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., 100 años después de Buda, ya hubo un primer contacto entre la civilización de Occidente, la griega, y el budismo. De hecho, empezó ahí el movimiento del greco-budismo, estatuas de iconografía y estilo griego de Buda, ¿no? Es una etapa muy interesante en donde también hubo algunos primeros pensadores griegos que interactuaron con estas ideas primitivas del budismo primitivo, ¿no? El budismo del siglo I después de la muerte de Buda. Bueno, pues ahí tenemos los primeros contactos. Ya luego empezó también las primeras corrientes después de la caída del Imperio Macedónico y tal. Pues bueno, pues igualmente ya llegó eso, esa cultura budista ya llegó al mundo griego y con ello al romano. Y era un poquito inusual, no era muy inusual, era lo raro, ¿no? Los raritos, por así decirlo. Bueno, después de eso empezó la época de, en la Edad Media, la ruta de la seda, Marco Polo y demás, llegando a Mongolia, al imperio mongol, a lo que hoy es el Tíbet, a lo que hoy es pues Bután y demás, y a la India, y pues ahí tenemos los primeros grandes contactos con el budismo, a través de contactos con mercaderes y demás, que vendían esto, ¿no? Igualmente en la Europa medieval, con este auge tan fuerte del cristianismo, las prácticas budistas se veían como paganas y no se veían bien. Tal vez algunas prácticas de estilo de meditación y demás fueran medio bien recibidas, porque el cristianismo, el católico de hecho, bueno, y la gran mayoría de vertientes ya tienen su propio estado de meditación, ¿no? O sea, cierto tipo de estados de rezo y demás que entraba algunos filósofos como San Agustín o el propio Cristo en sus meditaciones y contemplaciones eran ya posiblemente vertientes de meditación estilo budista, ¿no? Es decir, la meditación en sí no es algo exclusivo del budismo, sino que lleva existiendo eones desde el origen del humano. Así que estos estados de concentración y de contemplación plena, donde tú te vuelves uno con el mundo o tratas de simplemente hallar paz mental, son algo bastante universal en varios credos. Y Cristo lo hacía, Buda lo hacía, solamente que Buda fue el que le puso más énfasis en esto como un medio para llegar a una iluminación y para llegar también a una introspección personal. Ahora bien, después de esto, pues bueno, pasaron muchos siglos y demás, y llegamos también a etapas más modernas, ¿no? El siglo XIX y siglo XX, con las primeras grandes olas, la conquista de China del Tíbet, que hizo que muchas personas, incluido el Dalai Lama, se fueran a Estados Unidos y demás, y empezaron a ver estos primeros contactos migratorios del budismo con Occidente, y ahí empezamos a tenerlo. Y ya así llegamos al siglo XX, donde empezó con las corrientes New Age a llegar el budismo como una nueva vertiente. Estamos en plena etapa de, bueno, ya a lo largo de esta historia ya ha habido una gran separación, una cisma entre el Estado y la Iglesia, ¿no? La Iglesia y el Estado. Y ya ha habido una separación importante. Pero también ahora hay una separación ideológica, social. Ya la gente no quiere seguir los dogmas de la religión cristiana católica que tanto pues les ha oprimido muchos aspectos, ¿no? O sea, yo soy cristiana, pero aquí no podemos negar el hecho de que la religión cristiana, tanto en su vertiente católica, pero especialmente la protestante, ha hecho mucho énfasis en el control de la vida, sobre todo en el siglo XIX-XX, de las personas. Hablamos de literalmente pues controlar su sexo, con quién está, con quién no está, qué hacen, qué no hacen y demás, ¿no? Ya no hay caza de brujas, eso es cierto, pero sigue habiendo un estigma social importante al no creyente, al que cree distinto y a todo en general, ¿no? Y eso pues obviamente pues llega a causar indignación. Es por eso que los Beatles y otros grandes grupos de rock, bueno, la globalización primitiva, empezó a hacer que corrientes como los pensamientos místicos, los chakras, los zodiacos y demás, se volvieran muy, muy, muy populares en el hemisferio occidental del mundo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues ahí tenemos que el budismo fue uno de esos credos que llegó aquí como corriente New Age. El problema está en que el budismo aquí nos vino descafeinado, nos vino un budismo centrado principalmente en la meditación, o sea, un budismo, de hecho, eso también tiene que ver en parte porque la ola migratoria más fuerte fue el de budismo zen, que recordemos que pertenece a la vertiente Mahayana, vertiente enfocada en la expansión del budismo, mientras que las demás vertientes se enfocan mucho en la introspección o la tutoría por parte de un maestro, pero no del esparcimiento de las ideas budistas.
Así que el budismo que nos vino aquí fue un budismo no descafeinado porque la vertiente mahayana sea descafeinada, sino porque entre que la vertiente mahayana es la que menos énfasis hace en los textos y en la historia de Buda, sino que hace un énfasis más en la contemplación y en el esparcimiento de las doctrinas más que la historia y el canon y demás, sino que además la globalización pues lo resumió mucho más en la corriente de meditación. Y así nos llegó, pues bueno, pues esto del mindfulness y demás, y así el budismo apareció aquí en Occidente. Pero esto fue hace ya muchos años, ¿vale? O sea, estamos hablando de que ya esto ya ha pasado y ahora estamos teniendo en estos, desde más o menos la década de finales de la década de 2010, principios de esta década, ¿no? De la década de 2020, llevamos ya pues varios años donde estamos teniendo ahora un auge católico, un auge cristiano en general, no solo católico. Es cierto que aquí en esta parte del sur de Europa, un auge católico por ser pues naciones de origen étnico, con una etnia muy relacionada a la Iglesia Católica y con un pueblo y una nación y un origen nacional muy relacionada a la Iglesia Católica, pues aquí ha habido un importante auge. Lo que ha sucedido es que hemos tenido eventos como por ejemplo que irónicamente nuestras generaciones pasadas eran más avanzadas que la nuestra, que ya haré algún vídeo sobre eso, y hemos tenido que antes había una tolerancia mayor a otros credos y ahora en tema de la inmigración y demás otros credos han estado viendo mal. Es cierto que el budismo ha tenido mucha más suerte que otros como el Islam, que el Islam ha sido pues el más atacado por parte de esta corriente de alt-right, de derecha alternativa, que se empezó a crear en los foros de Politic Incorrect, de 4chan y demás, que luego llegó a la política estadounidense y con ello se esparció globalmente a otros países. España Vox, Italia tiene a Meloni y demás, ¿no? Esas cosas, ¿ok? Y bueno, Argentina tiene a Milei y todo esto. Y lo que ha pasado es que hemos tenido un auge de pues lo nacional, lo aquí, ¿no? Y claro, el Islam se ha estado viendo muy mal por ser, por así decirlo, la invasión, ¿no? La inmigración invasora. Pero ¿qué pasa con el budismo? Bueno, pues el budismo ha sido mucho menos atacado, pero eso no quiere decir que no haya sido atacado, la verdad, las cosas como son. El budismo, si bien no es una tradición como el Islam, que ha sido una tradición históricamente contraria a la cristianidad y que además tenemos una ola migratoria importante de esos países que tienen este credo como principal, que no quiere decir que sea malo, solamente quiere decir de que tenemos esta mezcla de el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y pues ha pasado eso, que tenemos esta combinación complicada. El budismo no ha tenido este enfoque histórico ni tampoco este enfoque migratorio masivo, pero sí ha sido vista como una religión externa. Hemos tenido eventos como por ejemplo, irónicamente, quiero hacer un pequeño inciso al hecho de que las religiones paganas también se están viendo mal por parte de este nuevo alt-right y derecha alternativa, pero hay un subgrupo de este alt-right que al contrario lo ve como que es lo de aquí. ¿Por qué? Pues porque como el alt-right y la derecha alternativa, la extrema derecha, hace tanto énfasis en el nacionalismo, llega a un punto en que se va a un nacionalismo tan primitivo como las primeras religiones de la región. Ya no el cristianismo como idea nacional de los años del siglo pasado, sino a las religiones primigenias de la región. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, el auge de paganismo como el nórdico o el celta, que precisamente tienen esta corriente, ¿no? Que, bueno, si bien estos paganismos ya estaban en auge debido a la corriente New Age y demás, y bueno, y el Internet, ¿no? La globalización del Internet y el redescubrimiento de las religiones antiguas ancestrales, es cierto de que gran parte de esto también está no financiado, pero sí auspiciado por grupos de extrema derecha neonazis, básicamente, que quieren una reivindicación de lo cultural de aquí y expulsar de nuevo a los judíos, y lo típico, ¿no? Lo típico que hace un nazi. Bueno, el tema está en que, quitando eso, el budismo ha sido atacado también por parte de grupos de alt-right cristianos, como puede ser el Paseo de la Paz que tuvimos en Estados Unidos, que fue una marcha solidaria para, bueno, pues para hacer un énfasis en la paz global, en hallar un mundo sin guerras, sin discriminación y sin odio. Un paseo muy importante para lo que está pasando ahora en Estados Unidos con todo el tema de las guerras, el ICE y demás. Y también para recaudar fondos benéficos, ¿no? O sea, un paseo muy solidario guiado por monjes budistas y un perrito. Muy bonito todo, hay imágenes preciosas por internet, te recomiendo que las veáis. Hay muchos vídeos que lo documentan y es muy bonito. El tema está en que cuando llegaron a ciertos estados, a ciertos poblados, ¿no?
Estos monjes se encontraron con literalmente barricadas de cristianos con carteles diciendo de que van a ir al infierno si no creen en Dios. Podéis verlo, o sea, eso está disponible en la web, no me lo estoy inventando, hay vídeos enteros que documentan esto. Gente argumentando con el líder de los grupos budistas diciendo de que solo hay un Dios y que ellos no están siguiendo la ley de Dios y demás, y los budistas diciendo, tú tienes tu camino, yo tengo el mío, sigue tu camino, te dejo en paz con tu camino, ahora déjame a mí en paz con mi camino. Y eso, ¿no? Y es gracioso como la vertiente más abierta del budismo, la que más se abre al mundo, es mucho menos invasiva que cualquier vertiente menos abierta del cristianismo. No lo digo para ofender al cristianismo, sino por cómo la institucionalización del cristianismo y esa moral paternalista que se tiene, ¿no? De creer que tú tienes que salvar a los demás, ¿no? Que entiendo que lo quieres hacer a través de las máximas que predicó Jesús, que creo que son importantísimas, o sea, porque son máximas universales del mundo, pero de ahí a un credo, hay que comprender de que un credo no solo son las las máximas, sino también son las enseñanzas, sino también son la cultura, no solo son las enseñanzas, sino también es la cultura, la forma en que se practica, el contexto social, cultural y demás. Y por eso mismo, predicar un credo no es solamente una enseñanza, sino también es una cultura, ¿vale? O sea, tú estás viendo que quiten una cultura propia por la tuya, a pesar de que son prácticamente una enseñanza universal, ¿no? Y que ambas personas son universalmente buenas y pueden ir universalmente a tu credo, ¿no? A menos que precisamente seas una religión cerrada que piensa que la fe es más importante que las obras. Pensar que la fe es más importante que las obras es un invento anglosajón que justifica principalmente la conquista y el colonialismo de tierras que no tienen tu fe. Porque al pensar que la fe es más importante que las obras, piensas que prácticamente lo que importa es principalmente el creer en Dios, es decir, la cultura de tu Dios, la cultura que tú tienes, antes que las obras, es decir, las enseñanzas de ese Dios. Por ende, es una forma muy cómoda de ser colonialista sin pensar que estás siendo mala persona. Porque estás básicamente arrebatando que esa cultura tenga también derecho porque sus enseñanzas comparten con las tuyas. Es decir que no, es que esa cultura no tiene derecho por el hecho de que por mucha enseñanza que sea, la fe es más importante porque es lo que te salva al final. Y como la fe es la cultura, o sea, es mi cultura, yo tengo derecho a colonizarte. Es muy cómodo, es muy cómodo para ser colonialista esa forma de pensamiento. Por eso será que precisamente los países que son de esta índole tienden a ser colonialistas. En un sentido muy heavy. O sea, colonialismo en el plan de que no, tus creencias y tu pueblo y tu cultura me importan un carajo. Mientras que precisamente la vertiente católica, si bien ha tenido también enfoques colonialistas, estos no eran tanto con el enfoque de la evangelización, puesto que si bien la evangelización se hizo, se mantuvo las costumbres indígenas y se mantuvo también la creencia, el sincretismo indígena, por así decirlo, es decir, la mezcla, ¿no? Hubo una mezcla cultural mucho más abierta en países como, por ejemplo, España o Portugal, aunque Portugal estaba muy influenciado por Inglaterra, pero bueno, budismo, que nos vamos del tema. En fin, que el tema está en que hemos tenido ataques de esta índole y creo que es importante respetar una cosa, y es que el budismo es una religión de paz y el cristianismo también debe serlo, porque es lo que predicó Yeshua ben Yosef, Jesucristo, Dios encarnado. Así que hay que volver a continuar en que la enseñanza, es decir, lo que se predica, lo que es más importante que una creencia cultural que está basada en elementos culturales de tu nación, antes que en una enseñanza universal de paz y amor y tolerancia al prójimo, que eso es importante. Ahora bien, budismo en el día a día. ¿Cómo se practica budismo? Hay que decir de que el budismo, al ser una religión tan minimalista, en el sentido de que es mucho menos estricta a la hora de tener cánones de qué hacer y demás, o qué no poder hacer. Por ejemplo, el budismo no tiene una prohibición real al sexo. El cristianismo no peca el sexo realmente, peca el exceso del mismo. Pero sí que es verdad que institucionalmente sí, el cristianismo sí que ha sido institucionalmente mucho más opresivo que el budismo. Aquí hablamos de, o sea, no es lo mismo la religión institucional que la religión en la teoría. Es decir, uno es en la práctica, es decir, como es en la vida real, y otro es en la teoría.
En la teoría no debería ser así, pero en la práctica es por cuestiones culturales y demás. ¿Ok? Es por eso que el budismo, pues institucionalmente, históricamente no ha tenido nunca mucho problema. Es decir, no vas a ver gente diciéndote, por ejemplo, la típica llamada de puedo ser cristiano y gay, o puedo ser cristiano y tener sexo por placer, o puedo ser cristiano y usar condones, o puedo ser cristiano y comer esto en Semana Santa. Es decir, no, ¿ok? El budismo no tiene ese problema principal. El budismo realmente, al enfatizar tanto en la liberación del alma y demás, con las prácticas y con tener un enfoque más introspectivo y no moralista, sino un enfoque más autoperceptivo de cómo llegar tú a tu propia iluminación, el budismo no se mete tanto en tu vida, es decir, lo deja como algo tuyo siempre y cuando sigas las nobles verdades. En cambio, el cristianismo ha tenido siempre un enfoque mucho más moralista, un enfoque mucho más... Bueno, pero no por ser el cristianismo, es porque las religiones abrahámicas siempre han tenido un enfoque mucho más paternalista y mucho más riguroso sobre cómo es la sociedad y las leyes. Mientras que el budismo nunca ha estado tan apegado a las leyes administrativas de la sociedad, ni lo que se debe hacer, ni nada, sino que es una práctica que no tiene, por eso muchas veces se le considera no tanto una religión, sino una filosofía o estilo de vida, por el hecho de que no tiene unas prohibiciones tan estrictas. Pero esto no quiere decir que no sea una religión. De hecho, el decir que no es una religión a veces es una forma de invalidarlo, ¿vale? Es una forma a veces de invalidarlo al decir que no es una religión, no es un estilo de vida. Es una forma de invalidar la cultura budista como algo que sí tiene un peso religioso y cultural importantísimo, con sus propios ritos, sus propios días especiales y su propio canon histórico. Hay muchos, está el Dhammapada, está el Sutra del Diamante, está el Sutra de Lankada, es decir, hay un montón de cánones que te pueden servir si quieres estudiar un poco de budismo, de varios temas, ¿vale? Bueno, en general. Es por eso que el budismo no se va a centrar tanto en lo que tú hagas con respecto a tu sexualidad o demás. Sí se te pide de que no seas una persona con muchos apegos, es decir, una persona rica budista es algo raro, precisamente porque Buda dejó de ser rico para ser budista, bueno, para ser el Buda, ¿no? Es decir, es eso mismo, ¿ok? Una persona rica en general puede practicar un budismo un poco más performativo, pero no un budismo idealista, ¿ok? Es como quien practica meditación, pero no es budista, es simplemente meditación, secas, ¿no? Como así, mijitas de budismo. Bueno, el punto radica en que, bueno, pues se puede practicar principalmente. Es complicado porque estamos en una sociedad súper consumista y súper acaparadora del tiempo. El budismo es una religión que enfoca mucho en la parsimonia, la relajación, la contemplación, y por eso fue tan interesante para muchas personas de la generación New Age, de tanto la época de los años 50 como los boomers o los millennials, no, principalmente los millennials, ¿no? Por eso lo vieron como algo tan interesante, porque la vieron como una forma de escapar de ese burnout, de esa quemazón del trabajo. ¿Qué es eso de trabajar 9 horas al día? Perdona, durante toda mi vida. No, tío, I want to live, not to survive. O sea, quiero vivir, no sobrevivir. Queda mejor en español. Así que influyó mucho esto. Pero no está, como estamos teniendo esta nueva corriente de trabajar mucho y demás, pues estamos viviendo un poco esto, ¿no? Estas creencias más introspectivas, este tiempo de meditación, de relajación. Y el budismo es muy bueno para mejorar la atención. Tiene muchísimas enseñanzas que te pueden ayudar a eso. Te pueden ayudar a ser una persona más introspectiva, más cariñosa, más que valora más el tiempo, que tiene más... Porque además, con esta cultura tanto de la prisa, no valoramos tanto el tiempo. No lo valoramos como aquello que es tan importante que debemos de emplearlo en algo que nos guste, no únicamente en yo estoy cansado, me pongo a ver TikToks, que lo entiendo, pero es importante tener un poco de enfoque crítico y de autopercepción, es decir, tener momentos de silencio, tener momentos de relajación, de meditar, de pensar en ti o de no pensar tanto, en pausas. Es decir, creo que es importante tener eso. Y por ese motivo, ya con esto voy a terminar ya el vídeo, que es larguísimo, si no. El budismo es algo muy bueno para ti. Creo que te puede ayudar muchísimo, la verdad. Y creo que es una forma de vida, si lo quieres ver como una religión, genuinamente.
y demás, también puede ser algo muy honesto, muy vivido, además de que tiene unos valores preciosos con respecto a la honestidad y demás, que no están tan manchados culturalmente como lo pueden ser los valores cristianos, no porque Cristo lo haya hecho mal en lo absoluto, sino porque el mundo, las instituciones no lo han hecho bien al predicar a Cristo, y lo han predicado más bien como una especie de juez antes que como un padre de comprensión. Ese es el punto principal, ¿no? Y creo que ese es el problema principal, que el cristianismo ya tiene ya está algo manchado culturalmente. No digo de que hay dos enfoques, ¿no? El que quiere huir o el que quiere limpiarlo, ¿no? Yo personalmente prefiero limpiarlo, ¿no? Porque creo que el mensaje de Jesús vale mucho para simplemente dejarlo porque unos seres humanos a lo largo de varios siglos lo haya mancillado. Siento que vale mucho para eso. Así que bueno, ya sin más, eso es todo lo que tenía que decir. Practicad budismo, gente, o al menos estudiadlo un poco. Dadle tiempo a la meditación, a la introspección y demás. Y ya veréis que esto os puede ayudar muchísimo. Aquí os habla Argel Alquimista y Nama Budanja, queridos alquimistas. Nos vemos en un próximo vídeo.